Vamos a ver entonces, esta semana tenemos la evidencia que es video expositivo sobre las topologías estudiadas. Ya nosotros habíamos visto un material sobre topologías, algo que tiene acá, pues material de estudio del SENA, ¿cierto? Que fue el material que dice configuración y gestión de dispositivos inalámbricos. Ahí hay parte de la parte de topologías, incluso ya lo hemos hablado. Vamos a revisar la guía de aprendizaje. Y sobre la guía de aprendizaje vamos a revisar entonces cuál es la evidencia que ustedes tienen para estas 2 semanas. ¿Listo? Según el cronograma, esa evidencia iría hasta el 3 de diciembre. Bueno, acá tengo un poco corrido el cronograma, pero para ir ajustando, como les decía a ustedes, sería más o menos hasta el 3 de diciembre. O sea, podría ser esta semana y la que sigue. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a ver la evidencia. Vamos a buscarla acá. Es la parte taller de interpretación, no, acá. Video expositivo sobre topologías estudiadas, ¿cierto? Entonces, esta es la evidencia que ustedes van a tener a partir de esta semana hasta el 3 de diciembre. Dice, esta actividad se centra en consolidar los conceptos básicos y globales acerca de las redes de datos y dispositivos de la red, que permiten contextualizar las topologías físicas y lógicas para su posterior gestión. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo y la visualización de los siguientes videos. Entonces, el componente formativo es el que les comentaba que ya hemos visto, ¿cierto? Y pues los videos son los mismos que nos han sugerido, que son unos videos que están en YouTube de explicación sobre, bueno, acá es como una compilación de todo lo que es la parte de redes. Aquí una introducción al tema también de redes y aquí pues hay un video 2 que es el de topologías específicamente, donde explican también cada una de las topologías. Con las herramientas consultadas en la actividad anterior, pueden utilizar Microsoft Visio o Cisco Parquet Trace. Debe plasmar en un video, ojo, expositivo las topologías existentes y en especial las más adecuadas para el caso de la red del edificio que se está desarrollando, donde se evidencian las características y ubicación de los dispositivos de dicha red en la topología escogida. El video debe incluir una presentación inicial, la explicación de las topologías de red existentes, la topología escogida para la red del edificio, gráfico de la topología específica con los dispositivos y su ubicación, y conclusiones con base en la información expuesta. Entonces, básicamente, esa es la evidencia que nos solicita esta semana. Entonces, en resumidas cuentas, perdón, ustedes qué van a hacer? Van a hacer un video donde expliquen las topologías de la red que existen, ¿cierto? Ustedes van a hacer como una especie de resumen, algo muy corto, la verdad. Las topologías escogidas en la red del edificio. Entonces, basados en los ejercicios de los planos, ¿cierto? Que nos solicitaron, ustedes van a decir, bueno, para estos planos o para el caso número 1, por ejemplo, escogimos una topología, no sé, en anillo o una topología en árbol o una topología, la que ustedes hayan seleccionado, y así sucesivamente tienen que hablar de la topología escogida para cada uno de los planos o ejercicios de la red del edificio. ¿Listo? Y colocarle el gráfico de la topología específica con los dispositivos y su ubicación y la conclusión es con base en la información expuesta. ¿Listo? Entonces todo eso ustedes lo tienen que hacer en un video y van haciendo esa presentación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre la evidencia? No, profe, todo está claro. Listo. Es un videito. Duración, profe, qué pena. Duración. Duración Dice del acá video. que máximo Ah, 5 gracias. minutos. ¿Listo? Entonces dice, se sugiere utilizar, bueno, colores adecuados en toda la presentación. Si va a hacer uso de imágenes, esas han de ser acordes al tema tratado. La duración del video es de máximo 5 minutos. El video debe estar editado, bueno, y poseer buena calidad de audio. Se debe evidenciar la solución de la actividad solicitada. El aprendiz debe ser el presentador del video. Se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho mejor, mucho más el tema. Y no se debe limitar la creatividad. Al final del video debe aparecer los créditos con los datos del aprendiz. ¿Listo? Lo pueden enviar en MP4. Se los pueden, si quieren, subirlo a YouTube. No pasa nada. Me pueden enviar un link ahí en los comentarios. O si quieren, me envían un documento con el link dentro. Puede ser en YouTube también, como que para que facilite, como muchas veces esos videos quedan muy pesados, entonces subirlos a una plataforma se demora. Y YouTube en esa parte, digamos que es excelente para uno subir videos pesados y procesarlos.
Eso se lo pueden dejar ahí como privado o algo por el estilo y me pasan el enlace. ¿De acuerdo? Bueno, aquí pues ya nos dicen que podemos usar pues celulares, cámaras, etc. Es básicamente eso. Pregunta que me hicieron qué día y que me parece interesante si responderla para este mismo caso. ¿Necesitan ustedes salir en el video que aparezcan ustedes? No, no necesariamente. La voz, que sean ustedes los que estén hablando. No necesitan poner la cámara. Si ustedes quieren, obviamente, pues perfecto, mucho mejor, ¿no? Pero si ustedes quieren, no, solamente la voz, graban su voz. Yo, por ejemplo, trabajo con OBS, me parece un excelente programa, muy sencillo, graba la pantalla, me graba todo, no he tenido problema. Entonces, por ejemplo, es un buen programa, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, captura de pantalla, hacer una presentación más o menos como la que vamos a hacer. Y ahí explican, pero obviamente ustedes tienen una parte adicional que es explicar las topologías seleccionadas para los ejemplos de los planos o de los casos de uso de los planos. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la evidencia que ustedes tienen que hacer. Entonces, como hablamos de topologías, pues vamos hoy a hablar un poco de topologías en la presentación que les pasé para hacer como profundidad del tema, para profundizar y ampliar obviamente esa información. ¿Listo? Entonces, pues es una evidencia sencilla, solamente es como organizar la información y presentar. Bueno, listo, entonces vamos a empezar a ver acá la parte de topologías. Ya la hemos visto, pero no digamos que muy superficialmente. Es una topología de red. Dice que es la forma en que se organizan y conectan los dispositivos dentro de una red. La disposición o el diseño, tanto físico como lógico, de los dispositivos, de los distintos elementos, como nodos, enlaces y dispositivos, que componen una red de comunicaciones. Tipos principales de topología de red. Dice que existen dos tipos fundamentales de topología de red. Topología física, que describe la ubicación real y el cableado de los dispositivos de red. Es el diseño físico tangible de la red, mostrando cómo están conectados los cables, conmutadores, enrutadores y otros componentes. Topología lógica describe cómo se transmiten los datos a través de la red y cómo interactúan los nodos. Independientemente de su conexión física, se centran en el flujo de la información. Pero entonces acá vamos a empezar las diferentes topologías que existen. La primera topología es topología en bus. Entonces, la imagen acá nos muestra cómo es un ejemplo, ¿cierto? De topología en bus. Dice, todos los equipos comparten un único canal central, que es este que está acá. Usada en redes pequeñas o temporales, las ventajas que tiene es que es económica y fácil de instalar. Las desventajas, que tiene baja escalabilidad y un fallo puede afectar toda la red. ¿Listo? Ejemplos, por ejemplo, en el SENA, redes simples en laboratorios básicos para prácticas iniciales. Entonces, eso se usa mucho en el SENA para, obviamente, hacer un primer trabajo de red y poder conectar los diferentes equipos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esa topología en bus? Dice, todos los dispositivos se conectan a un mismo cable principal. Los datos se transmiten en una sola línea compartida. Solo un equipo transmite a la vez para evitar colisiones. Para evitar interferencias se colocan terminadores en los extremos del cable. ¿Listo? Entonces es la forma en que funciona. ¿Qué ventajas tiene? Que es económica, fácil de instalar, ideal para conectar pocos equipos, consumo bajo de cable y material. ¿Qué desventajas tiene? Poco escalable, o sea, no se puede emplear. Si el cable principal se daña, la red completa deja de funcionar. Muchas colisiones si hay mucho tráfico, por eso es para redes pequeñas y no es eficiente para redes grandes o modernas. ¿Se sigue usando hoy en día? Casi no se usa. Dice la topología en bus ya no se usa en redes LAN modernas. ¿Por qué? Porque no soportan la velocidad que requieren las redes actuales. Las topologías estrellas y mallas son más eficientes. Los switches eliminaron totalmente las colisiones de red y sin embargo no existen en algunas aplicaciones específicas donde es útil por su simplicidad. O sea que actualmente esa topología ya no se usa, ya no es presente, digamos, en el sector empresarial o en nuestros hogares. Se usa más que todo en prácticas de pronto muy pequeñitas y sí hay un pequeño uso o una variación de ese uso, ¿cierto? Donde digamos se usa más que todo en algo que se llama CAN bus, que es de la parte automotriz, y Modbus RTU, que es en la parte industrial.
¿cierto? Esos son dos sistemas que si usted los busca por acá, donde los buscamos, les voy a mostrar acá. Les dice que es un sistema de bus estándar en vehículos que permite la comunicación entre las distintas unidades electrónicas del control de un automóvil. O sea, esa topología funciona actualmente, pero ya no tanto para redes, sino está un poco más enfocado al tema automotriz, más o menos así como está la imagen acá. Entonces, usan esa topología, pero para la comunicación en los carros. ¿Listo? La parte de Modbus es algo muy similar, es en la parte industrial y pues la idea es que sea, digamos, útil, ¿sí? En la comunicación industrial automotriz. Entonces, es algo muy similar. ¿Listo? Es una comunicación como esta, ¿cierto? Donde existe un solo canal y ahí se comunican los diferentes, digamos, terminales o dispositivos. Entonces, esa es, digamos, como el uso actual, pero ya, digamos, no estamos hablando en este caso ya de datos, ¿cierto? O de comunicación de dispositivos de ofimática, sino más como hacia un área más pequeña, digamos, que es la parte industrial y pues de automóviles. Bueno, después de la topología en bus, tenemos la topología en estrella. Dice que los equipos se conectan a un nodo central como un switch o un router, es así como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? En este caso es alta confiabilidad, fácil de administrar. Como ventajas, las fallas son aisladas porque pues, obviamente va a fallar de pronto un equipo y el resto pues sabemos que puede seguir funcionando. La desventaja es que tiene una dependencia del nodo central, o sea que aún así, a pesar de que casi no puede fallar porque pues si llega a fallar una conexión pues solamente va a fallar ese equipo, pero sí, si llega a fallar el nodo central pues a ver si va a afectar todos los demás equipos. Ejemplos, por ejemplo, redes de aulas como switches o administrables. Entonces son redes más pequeñas, puede ser en salones, ¿cierto? Donde se tenga un switch y pues digamos se distribuya hacia los diferentes equipos como tal. ¿Listo? Esa es la topología en estrella. ¿Cómo funciona? Dice, cada dispositivo tiene una conexión individual hacia el centro. El switch gestiona quién envía datos a quién. Si un cable se daña, solo ese dispositivo queda aislado. El rendimiento es mucho mejor que en topologías antiguas como el bus o en anillo. ¿Sí? Ventajas, muy confiable. Un fallo en un cable no afecta a la red completa. Altamente escalable. Se puede agregar más dispositivos sin complicaciones. Fácil de administrar. El switch central permite monitoreo y configuración. Excelente rendimiento. Cada enlace es independiente. Ideal para redes modernas Ethernet de 1 giga, 10 gigas o más. ¿Listo? Desventajas. Si falla el switch central, toda la red cae. Requiere más cableado que otras topologías como bus y puede ser costoso si se necesita un switch muy potente. Entonces ya hacen temas de costos. ¿Se sigue usando hoy en día? Sí, en la topología más usada, sí, es la topología más usada en redes LAN modernas. Es la base, por ejemplo, de redes empresariales, redes de hogar, redes educativas, redes de oficina y edificios inteligentes. Prácticamente toda la infraestructura Ethernet actual trabaja en estrella. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas? No, profesor, al momento yo no. Listo. Digamos, este tipo de topología, pues lo podemos ver en colegios, ¿cierto? Se puede administrar por salones o por áreas, en edificios también, ¿cierto? Se puede distribuir algo muy similar por pisos, ¿sí? Bueno, eso ya depende mucho pues, de los switches y de la capacidad que se tenga y la estructura que se haya hecho. Bueno, después de esta topología, vamos a ver la topología en anillo, que dice que los nodos forman un círculo cerrado, como estamos viendo acá. El tráfico puede fluir en una o dos direcciones. Bueno, acá nos muestran una sola dirección, pero también se permite ir en ambas direcciones si se desea o si se configura. Ventajas, su uso eficiente del ancho de banda. Desventajas, falla en un nodo, afecta un flujo. Entonces, si llega a fallar uno de estas, digamos, nodos, ¿cierto? Pues va a afectar gran parte de la comunicación o prácticamente puede quedar fuera un equipo o se va a demorar más en comunicarse con el otro equipo. Ejemplos, anillos de fibra óptica para conectar. Entonces, se puede usar, por ejemplo, en barrios o en torres o en edificios empresariales o en nodos de telecomunicaciones. ¿Sí? Pueden usar ese tipo de topología.
¿Cómo funciona? Dice, conecta los dispositivos formando un círculo cerrado, donde cada equipo está conectado solo con sus dos vecinos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Los datos viajan por el anillo en una dirección, unidireccional o en dos direcciones, direccional, dependiendo del tipo. ¿Sí? Los datos pasan de un dispositivo al siguiente hasta llegar al destino. En versiones antiguas se usaba un token para dar turno de transmisión, o sea, para ir haciendo transmisión de los datos y pues obviamente congestionar o generar conflicto. En versiones modernas se usa protección automática como Write Protect Switch. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Tráfico organizado sin colisiones por el token RIM. Rendimiento estable con carga alta. Permite recuperación rápida ante fallos en versiones modernas. Útil para redes de gran alcance, especialmente cuando se necesita continuidad. Desventajas. En los anillos clásicos, si un equipo fallaba, se caía toda la red. Difícil de escalar. Más costoso de implementar en Ethernet tradicional y requiere equipos compatibles con tecnologías de anillo. Esas son las desventajas que existen. Todavía se usa, sí, pero no en LAN tradicionales. Hoy la topología de anillo se usa principalmente en redes metropolitanas, redes de proveedores de Internet, telecomunicaciones, fibra óptica, sistemas industriales y automatización, redes de transporte eléctrico como subestaciones y sistemas de cámara de seguridad de gran escala. No se usa en redes pequeñas de oficina, hogar o educación. ¿Listo? Después de eso tenemos la topología en malla, como lo vemos acá en la imagen. Dice, cada nodo tiene múltiples rutas hacia otros nodos. Alta tolerancia a fallos y redundancia. Ventaja que es ideal para infraestructuras críticas. Desventajas, costos elevados. Ejemplo, modelo conceptual para data centers. Después, esta topología en malla sabemos que la gran ventaja que tiene es que le permite a cada dispositivo tener múltiples caminos para poder transmitir la información, ¿cierto? Los datos. Entonces, por eso dice que como ventaja, pues tenemos una, digamos, ideal para infraestructuras donde son críticas, donde, digamos, es susceptible a que falle o que haya, digamos, interrupciones. Pero la desventaja es que es más costoso porque se requiere, obviamente, más conexiones entre los diferentes nodos, ¿cierto? Es especialmente, por ejemplo, para data centers. ¿Cómo funciona? Dice, cada nodo está conectado con varios o todos los demás nodos, creando múltiples caminos disponibles para los datos que lleguen a su destino. Existen dos tipos, malla completa, que es el full mesh. Todos los dispositivos se conectan entre sí directamente. Ejemplo, 10 nodos, cada uno conectado a los 9 restantes, o sea, todos con todos. Malla parcial, partial mesh, que solo algunos nodos tienen conexiones múltiples según importancia o tráfico. O sea que, por ejemplo, en la parcial, pues no todos los dispositivos se conectan con todos, sino parcialmente, y los que son más importantes sí pueden llegar a tener conexión con todos los demás. Existen más de una ruta posible entre cualquier par de nodos. Si un enlace o nodo falla, el tráfico se redirige automáticamente. Se usan redes donde la disponibilidad es crítica y los routers ejecutan protocolos de enrutamiento dinámico, o sea que automáticamente se encargan de dirigir los datos. Ventajas, máxima redundancia y tolerancia a fallas. Si un enlace cae, la red no se detiene. Rutas alternativas optimizan el tráfico. Muy estable para redes críticas o de emisión que tienen que estar 24/7 disponibles. Escalable, especialmente en malla parcial. Es ideal para alta disponibilidad. Desventajas. Costo elevado porque se requiere mucho cable o enlaces. Compleja de administrar en full mesh. Muchos puertos y equipos de alto nivel. Y no es necesaria para redes pequeñas o domésticas, excepto en Wi-Fi mesh. ¿Listo? Entonces, obviamente esto es más que todo para sector, más que todo empresarial, ¿no? Y podemos decir que incluso hasta educativo en ciertas universidades o donde se requiera de pronto ese tipo de conectividad. Pero más que todo es enfocado a empresas donde se requiera, pues obviamente, como dice acá, una disponibilidad 24/7 de la información y que obviamente no haya porcentaje de error a fallos o a caídas. ¿Se sigue usando? Sí, muchísimo. Es una de las topologías más utilizadas en redes WAN, proveedores de Internet y redes inalámbricos modernos. No se usa tanto en redes LAN pequeñas, pero sí en empresas grandes, data center, redes de fibra óptica,
redes de operadores y Wi-Fi Mesh doméstico. Listo. Topología en árbol. Dice, estructura jerárquica basada en niveles. Combina estrella con jerarquías. Ventaja, escalabilidad. Desventaja, si falla un nodo raíz, afecta el nivel completo. Ejemplo, redes empresariales en proyectos formativos. ¿Sí? Como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Entonces vemos que existe digamos, un nodo principal y de ahí se van desprendiendo como si fueran diferentes jerarquías o diferentes niveles. ¿Sí? Listo. Topología en árbol. Bueno, ya, espera, acá. ¿Cómo funciona? Dice, la comunicación se mueve desde los niveles inferiores hasta el nodo central y viceversa. Cada rama del árbol es como una estrella, pero todas conectadas a un nivel superior, que es la que estábamos viendo en la imagen, ¿cierto? Acá. Permite segmentar y organizar redes grandes. Es la base de la mayoría de redes LAN empresariales modernas. ¿Listo? Ventajas. Excelente organización y segmentación por pisos, áreas o departamentos. Permite más que todo esa segmentación de las redes empresariales. Muy escalable porque pueden agregar más ramas sin afectar otras partes. Fácil de administrar como campus, edificios, oficinas, universidades y etc. Soporta VLANs, seguridad por niveles, QoS y políticas centralizadas. ¿Listo? Desventajas. Si falla la raíz, el switch core, que es la parte de arriba, afecta a gran parte de la red. Requiere más planificación que una estrella simple y algunos tramos tienen más tráfico si no se diseña bien. ¿Listo? Topología en árbol. Bueno, sigamos, pero se sigue usando. En realidad es una de las topologías más usadas hoy en redes LAN. La mayoría de las redes modernas de empresas, universidades, edificios inteligentes, hospitales, centros comerciales, usan más topología en árbol jerárquica. Incluso las arquitecturas más avanzadas como la Core Distribution Access son simplemente una topología en árbol más organizada. O sea, básicamente es como la misma topología en árbol, ¿cierto? Pero pues digamos con un poco más avanzada. ¿Sí? Un poco más avanzada. Listo. Y tenemos la híbrida, ya casi terminamos. Mezcla varias topologías según su necesidad. Son flexibles para diferentes escenarios. La ventaja es que es adaptable. La desventaja es que es compleja de diseñar. El ejemplo, implementaciones reales de campos. Entonces, esta topología híbrida, pues lo que hace es eso, es mezclar diferentes topologías, pues para tomar obviamente las ventajas de cada una de ellas. La desventaja es que, pues obviamente hay que saber con cuál se va a combinar cada topología, entonces por eso es muy difícil o es más difícil de diseñar que las otras. La topología híbrida dice que funciona es una arquitectura de red que combina dos o más topologías básicas como estrella, bus, anillo o malla. Árbol también, para aprovechar sus ventajas y minimizar sus desventajas. No sigue un único patrón fijo. Su diseño depende de las necesidades de la organización. Características de la topología híbrida. Es flexible, permite integrar partes de red ya existentes con nuevas expansiones. Escalable, dice que soporta el crecimiento de forma más sencilla que una topología pura. Personalizable, dice que la red puede adaptarse a los requisitos de tráfico, seguridad o redundancia. Y es más eficiente porque combina la estabilidad de la estrella, la redundancia de la malla o la organización del árbol según convenga. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Que es altamente escalable, se puede extender sin rediseñar toda la red, alta disponibilidad cuando incluye elementos de malla, mejor rendimiento porque permite aislar segmentos para evitar congestión, ideal para organizaciones grandes o complejas. ¿Qué desventajas? Costos más altos, más dispositivos, más cableado y más configuraciones, gestión más compleja, requiere administradores capacitados y diagnóstico más difícil. No es tan simple identificar las fallas, ¿cierto? ¿Cuándo se usa una topología híbrida? Se usa cuando una red necesita, por ejemplo, soportar muchos usuarios
dispersos en distintas áreas, combinar diferentes estructuras según la función del área, tener redundancia en partes críticas y simplicidad en otras, integrar redes antiguas con nuevas tecnologías. Ejemplos reales, por ejemplo, en universidades y campus educativos, empresas grandes y multinacionales, redes de proveedores de Internet, centros de datos y redes industriales. ¿Listo? Por último, tenemos la topología punto a punto, dice conexión directa entre dos dispositivos usado en enlaces directamente. Entonces, la topología punto a punto pues, es una conexión uno a uno, ¿cierto? Dice usado en enlaces dedicados, ventajas, velocidad y estabilidad, desventajas que no es escalable. Ejemplos, por ejemplo, prácticas de cableado estructurado. ¿Sí? ¿Cómo funciona la topología punto a punto? P2P es la conexión más simple que existe. Solo hay dos dispositivos conectados directamente entre sí, sin intermediarios. Estos dispositivos pueden ser, por ejemplo, computadores, routers, switch, antenas inalámbricas, servidores, telefonía tradicional. En esta topología toda la comunicación es exclusiva entre esos dos nodos. Ventajas: alta velocidad al no estar compartida la conexión, muy estable, menos fallas, excelente para enlaces dedicados o para conectar los edificios, ideal para redes privadas corporativas. Desventajas: no es escalable, sirve solamente para dos nodos. Si se daña el enlace, se pierde totalmente la comunicación y no funciona para redes grandes. ¿En qué caso se puede usar la topología punto a punto? Dice que se puede usar, es muy usada cuando se necesita una conexión privada y dedicada. Se conectan dos edificios o dos sedes directamente. Dos dispositivos deben intercambiar datos sin interrupciones. Se requiere altos niveles de seguridad o ancho de banda exclusivos. ¿Listo, muchachos? Entonces, estos serían todos. Creo que estaba viendo que me faltó la de estrella, ¿cierto? Me faltó la de estrella. No, profe, esa sí la vimos. El ejemplo se daba con los nodos, esa está más arriba. ¿Será que la pasé y no me di cuenta? Sí, sí, la explicó, profe. Yo sí la vi cuando la explicó. Ah, sí, 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 Ay, sí. sí. Perdón. No me acordaba. Yo decía, pero ¿por qué está hablando de estrella? No está. Ah, sí, sí, aquí está. Listo, muchachos. Estas son las diferentes topologías. E incluso existen otras más que son modernas, pero pues digamos que estas son como las bases y las más tradicionales de las diferentes topologías. Bueno, entonces, sobre esas topologías que ustedes tienen que hablar en los videos, la verdad, esta parte es algo muy rápido que ustedes van a hacer. A mí me interesa más es que hablen en el video sobre las topologías que usaron en los planos. ¿Listo? Entonces, básicamente eso. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe, pues de pronto como usos prácticos adaptados a la vida real de estas topologías, porque por ejemplo usted menciona los anillos en fibra, pero Sí. esas redes de anillo en fibra son pues como muy diferentes de lo que yo conozco versus lo que explica ahí de redes de anillo. Entonces, Ujú. no sé si esto es como una explicación, no sé, básica o general de en sí cómo es un anillo, pero un anillo de fibra es algo mucho más complejo en lo que yo he visto en la práctica. Sí. Pero como, o sea, pero ¿qué es lo que usted ha visto? O sea, ¿en qué lo han implementado? Sí, porque por ejemplo allá en la universidad tenemos un anillo de fibra que recorre cada uno de los cuartos técnicos enlazando los switches core. Si Ujú. ese anillo nos falla, hay otro de contingencia, así literal, uno va en un sentido, el otro va en el otro. Sí, sí, sí. Casualmente son es en fibras monomodo que no tiene mucho sentido sabiendo que las distancias son 400, 500, 300 metros, entonces no tiene mucho sentido utilizar monomodo que es para cubrir grandes distancias pudiendo Ujú. usar multimodo. Pero la explicación que dieron es que se tenía que cumplir directriz técnica por la Universidad Nacional Bogotá, entonces ni modo, ya, se fueron una plática ahí. Sí, sí, sí. Pero lo que yo veo de las redes anillo de fibra versus un ISP, uno Ujú. normalmente no está conectado a otros, por así decirlo, switches principales
de otro servicio. Ejemplo, la Universidad Nacional le llega el anillo de fibra de Tigo en la Facultad de Minas, y no quiere decir que el siguiente punto sea otro servicio que tenga más abajo, que sea una empresa, no. Ese anillo va otra vez al nodo principal y ya, o sea, yo me uno al anillo, pero es como si fuera una malla de anillos. Sí, exacto, sí, sí, eso estaba pensando. Pero pues digamos que por algo, digamos, lo están trabajando de esa manera, ¿no? O sea, puede ser alguna política, puede ser alguna, ¿cómo le digo yo? Eh, un estándar, ¿sí? Sí, lo más cruel que tenemos nosotros acá en Medellín es el problema de que todo se rige desde Bogotá, porque Ujú. allá Bogotá es la sede de infraestructura. Medellín es la sede de sección de aplicaciones. Aquí todo el desarrollo de la Universidad Nacional se hace en Medellín. Todas las decisiones de infraestructura se toman en Bogotá. Todo lo de identidad digital se toma en Manizales. Todo lo de seguridad informática está en Palmira. Entonces, es como descentralizar las cosas, pero a la vez cada uno tiene que tener su pequeña área de todo, y es complejo así tomar decisiones o adaptarse a algo que a uno no le explican. Y Sí, cuando toda la explicación que usted nos da de cómo funciona la topología de redes versus ajá. Y yo las, veo y la vida las, real, como que pues esto en realidad debería ser así, pero nosotros nos acogemos a otras cosas. Puede ser mi caso particular y que en realidad sí funciona así como usted nos lo dice, pero nosotros en el día a día vemos algo muy diferente. Entonces, el conocimiento teórico que nos ajá. puede brindar estas clases con toda esta teoría versus lo que uno ve en la práctica es como diferente. Pues es que muchas veces pasa y pues eso, o sea, eso está presente en muchas áreas, no solamente digamos en la parte de redes, sino que eso se presenta, digamos, el dicho es, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Son dos cosas que a veces, muchas veces ni se parecen, ¿sí? Entonces, claro, acá vemos la teoría, vemos el concepto, vemos incluso cuál es como el ideal para cada uno de los tipos de necesidades, pero muchas veces en la práctica no es así por múltiples cosas, por infraestructura o por costos o porque posiblemente hayan empezado de una manera más pequeña, por ejemplo, donde se trabaja, y fueron escalando y no vieron la necesidad de migrar a otro tipo de topología, sino que se quedaron con esa. Entonces, pues lo que usted me dice, es un anillo en fibra, pero es un recorrido gigantesco. Y ya estamos viendo que, pues obviamente ya son distancias muy grandes, pues ya pensaría uno en decir, oiga, pues no es como el ideal, ¿cierto? Una topología de anillo, sino pensar en otro tipo de topología. Muchas veces lo que usted dice se centraliza, pero al fin y al cabo como que de todos modos dependen de una parte central, o sea, como que estamos descentralizados, pero a la vez como que tenemos que depender de Bogotá. Entonces, como que bueno, entonces muchas veces se va construyendo sobre algo, una topología, en este caso el tema de redes, se va construyendo sobre algo y sobre la práctica se va mirando qué se hace. Y a veces es más, pues hay un dicho que existe que lo que funciona no se debe tocar. Entonces, algo que de pronto ya lleva muchos años y se ha montado de muchos años, pues prefieren dejarlo así y seguir construyendo sobre eso que decir, no, esto está al nivel conceptual no está correcto y pensemos en una topología correcta, ¿cierto? Y tumban todo y arman, digamos, una topología nueva de cero. Entonces, muchas veces por esos casos se queda y como le digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿sí? Sí, señor. Pues, eso, pues digamos es bueno y es interesante en su campo porque usted puede allá llegar a confrontar un poco, digamos, esta parte teórica con lo que realmente usted está viendo allá, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos acá una fibra óptica, ¿cierto? Con unas distancias tan grandes y por qué, digamos, de esa manera, ¿cierto? Versus, pues, de pronto los tipos de topologías que existen, bueno, todo lo que hemos visto como tal. Entonces, es interesante que usted, digamos, llegue allá a confrontar y muchas veces se va a dar cuenta que es por eso, porque ellos van como construyendo sobre algo y pues prefieren dejarlo así que, digamos, quitar todo y empezar de cero, ¿sí? Entonces, es muchas veces por ese tipo de cosas. Sí, allá se aplica el dicho de si no funciona, apáguelo y préndalo, y si funciona, no lo toque. Exacto, exacto. Y sí, así pasa, o sea, en muchos lados, por ejemplo, en el mismo SENA, muchas veces también la estructura de datos a veces es muy antigua, es muy precaria, mal estructurada,
¿sí? Pero así funciona y puede que el internet no llegue, ¿sí? Por ejemplo, en el SENA, o casi en todos los SENAs, existe un problema y es con el internet demasiado lento y pues obviamente uno consulta, averigua y me dicen, profe, es que acá nos llega cierta cantidad de cierto ancho de banda y tenemos que distribuirlo. Entonces, usted empieza a analizar, digamos, del centro de formación hacia adentro, cómo está distribuida y pues obviamente es totalmente un desorden. Mal organizado, mal distribuido, donde se requiere, por ejemplo, mayor conectividad, donde menos llega, a veces está alejado, bueno, o sea, una cantidad infinita de fallos. Pero así está, y así va a pasar, y así va a pasar, y así va a pasar, porque realmente volver a reestructurar eso y digamos, como rediseñar es muy costoso y eso nadie lo va a hacer porque no es una necesidad 100% real. El día que, por ejemplo, en su trabajo llega a fallar, ¿cierto? Por ejemplo, la topología de anillo llega a fallar, que puede ser muy raro que pase, pero llega a fallar definitivamente, ese día de pronto se van a decir, oiga, pensemos realmente en hacer algo nuevo, algo que sea acorde a las necesidades actuales, ¿cierto? Digamos en este caso la universidad. Pero hasta el momento, pues siempre va a funcionar así. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Nadie? Yo creo que todos estamos en piloto automático. Sí, yo sé. Listo, muchachos. Entonces, pues, no siendo más, nos estamos hablando. Yo les dejo habilitada la evidencia, pues la presentación ya la tienen. Les va a servir bastante, digamos, de material para poder hacer el video. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues nos hablamos, muchachos. Bueno, una feliz noche, un feliz fin de semana. Que estén muy bien, bueno. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos, Gracias, hasta profe, luego. feliz noche. Se bien, Bueno. hasta luego. Gracias, chao. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chao. Los despertó a todos, profe. Sí. Hasta luego, profe. Bueno, chao, muchachos, que estén bien.